¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el honor de dialogar con mi maestro de Derecho Civil, la materia de contratos, con el maestro Daniel Alan Castro. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Hola Omar, muy buenas noches, gracias de verdad por la invitación, estoy muy contento de compartir este espacio con los temas que propones y bueno, espero que sea de utilidad para tu audiencia. Vale, muchas gracias, maestro. Dicho sea de paso, el maestro Daniel Alan Castro es mi profesor actual en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y precisamente en clase ha salido de una manera u otra este debate, el tema de los contratos, estas premisas, cómo es que se regulan, por ejemplo, las entidades biológicas. Muchos ejemplos, temas como el aborto, medio ambiente sano, vientres de alquiler, en ese sentido son fenómenos contemporáneos, posmodernos, digamos, actuales, muy vigentes, que no estaban contemplados por el constituyente de 1917 y que de una manera u otra se permiten muchas lagunas de carácter jurídico en los términos plasmados en los códigos civiles vigentes, tanto el federal como local, etcétera. En ese sentido, es muy interesante esta disertación, entonces, en sentido estricto, girará tópicos de bioética y las lagunas jurídicas que pueden llegar a generar estos temas que vienen precisamente de la interdisciplina o de la transdisciplina, ciencias biomédicas, ciencias jurídicas, ciencias sociales en concreto. Pienso al menos en estos tres conjuntos que son los que dan pie a este debate. Como premisa inicial, maestro, como digamos saque de alguna otra manera, ¿cómo es que se concibe desde este punto de vista la bioética en el siglo XXI? Esto naturalmente está protegido en el cuarto constitucional. Pienso en el tema, no sé, del medio ambiente sano, del derecho a decidir por la propia familia, incluso a su forma en algunos amparos de la Suprema Corte y tratados internacionales. Pienso en concreto a uno de 2005, Bioética y Derechos Humanos, pero no es el único. Sin embargo, hay más, ¿no? El Convenio de Asturias, la Convención de Oviedo, la Convención de Lisboa, el Informe Belmont, la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, el Pacto de San José y la Declaración de Río. Estos, digamos, convenciones, de una manera u otra, atienden al consentimiento informado, medio ambiente sano, clonación, ciertos fenómenos pues, biomédicos que vienen de una manera u otra gracias a los atroces crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, tanto al medio ambiente como con particulares, sobre todo en temas de experimentación, consentimiento informado, insisto, medio ambiente sano y temas de bioética. En este sentido, ¿cómo es que, como premisa inicial, maestro, cómo es que usted está pensando desde la luz del propiamente la materia que nos compete en esta clase de Centro Carbonell, precisamente los contratos, ¿no? El derecho civil, prácticamente en sentido estricto, que es muy abundante, que es muy amplio, cómo es que tiene cabida. Esto, insisto, viene en el cuarto constitucional de una manera u otra y en una serie de convenciones, tratados, pactos y mecanismos internacionales que de una manera u otra hace poco enuncié en este sentido. ¿Cómo sería su primera postura, maestro, su premisa inicial acerca de este fenómeno de bioética? Sí, muchísimas gracias Omar. Mira, el primer planteamiento que me parece importante para poder abordar el tema al que queremos llegar, que es la vinculación de los contratos, parece que es las reflexiones iniciales con relación a la bioética, ¿no? Y bueno, a partir de esta primera reflexión, yo creo que podríamos sacar varias conclusiones a manera, pues, como de la línea que vamos a seguir para poderle dar hasta cierto punto coherencia y congruencia, pues, a la charla. Primer aspecto esencial que me parece relevante, pues, es entender la bioética no es otra cosa más que un tema en el que atañe a la reflexión moral y de principios que subyacen precisamente en el desarrollo tecnológico y pues la forma en que operan este tipo de desarrollos, ¿no? Los principales acercamientos que hubieron, tú lo sabrás perfectamente bien, con la bioética, datan, en algunos casos se consideraba inicialmente pues, que eran más o menos en los 70s, con Van Rensselaer Potter, con este libro famoso de la bioética Camino al Futuro, pero hay algunos vestigios más atrás, ¿no? En la época de los 20 más o menos, con Fritz Jarr, que finalmente hace también sus reflexiones con relación a la bioética, y que esto principalmente, los dos convergen en estas ideas de intentar reflexionar y meditar sobre el problema moral de los desarrollos tecnológicos. Y a partir de ahí es en donde entonces surge este interés y esta necesidad más que nada de entender que los desarrollos tecnológicos sí deben de tener una reflexión hasta cierto punto de la ética. Y pues en México pues no ha sido la excepción. Claro está, tenemos pues desde un punto de vista de la bioética cristiana
y pues de la bioética hasta cierto punto llamada liberal, que reflexionan en los mismos supuestos, o sea, las reflexiones que convergen en relación con el desarrollo tecnológico, pero desde luego por las posturas que adoptan, pues van a llegar necesariamente a conclusiones posiblemente distintas. Y esto, precisamente, pues en este contexto que estamos intentando llevar, pues es el punto central, crear principios para vivir, ¿no? ¿Cuáles son esos principios en los que nos tenemos que desenvolver más allá, pues, de que el hombre ha tenido esta concepción de considerarse el centro del universo y a partir de ahí tener derecho a hacer lo que le dé la gana? Entonces, pasar precisamente de este debate en donde el ser humano es dueño de los recursos, dueño de los animales, y pasar precisamente pues de esta parte del antropocentrismo pues a una parte un poquito más de quitarte el egoísmo del ser humano y pues pasar precisamente a este respeto de entender que el ser humano forma parte de un contexto natural y que como forma parte de un contexto natural, el ser humano tiene la obligación de asumirse como partícipe del cuidado y pues de la evolución que tiene pues el medio ambiente. Y me parece que esos son los aspectos trascendentales. De ahí, entonces, derivan precisamente las principales reflexiones con relación a la bioética. Es decir, o sea, el hecho de que existan todo este tipo de desarrollos, van a existir diversos problemas en los que el ser humano va a estar inmiscuido y que necesariamente tienen que estar meditados desde una concepción ética, que es precisamente el estudio de la bioética. Y entonces me parece que ese sería el principal planteamiento de pasar y de entender, en principio, las concepciones torales de las que surge la bioética, la necesidad de reflexionar sobre los temas de la bioética y pasar precisamente el punto central de análisis consiste, creo, desde mi perspectiva, y de ahí se empiezan a entender varios de estos conceptos o fenómenos del respeto al medio ambiente, pues del respeto de los derechos de los animales, que es pasar de este debate en donde el ser humano es el centro de todo y todo gira a mi alrededor y yo tengo derecho a ocupar, aprovechar, explotar todo lo que está a mi alrededor, a pasar a esta concepción de decir, ojo, tú eres parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza tienes la obligación de asumirte como parte de este fenómeno de cuidado y de evolución mutua entre el ser humano y pues toda especie hasta cierto punto que sea susceptible de ser respetada. Creo que ese sería el primer planteamiento que me gustaría pues abordar para poder hasta cierto punto ir dándole coherencia e ir trayendo hasta cierto punto los temas al siguiente nivel. Vale, muchas gracias, maestro. Desde ese punto de vista, como esta premisa da dos reflexiones, a mí me vienen a la mente dos en específico. Si bien vienen de la interrelación entre ciencias biomédicas, ciencias biológicas, ciencias sociales, incluso ciencias exactas, a posterior uno, el desarrollo de la técnica, la regulación ética de la técnica, que es un tema que viene pues, ya desde reflexiones de Immanuel Kant y de otros grandes filósofos de siglos pasados, no necesariamente de Potter o de Fritz Jarr, que son como, digamos, los ancestros de los 70s y los 20s. Esto genera una serie de problemáticas, señalo principalmente dos. Si bien esto tiene su sustento a nivel constitucional, insisto, en el cuarto y a nivel de tratados internacionales, convenios, pactos, etcétera, tiene dos problemáticas muy interesantes. Una, desde un carácter semántico. Por ejemplo, la bioética, lo uno y lo múltiple, desde un carácter semántico y desde un carácter, digamos, eminentemente metodológico, procedimental. ¿Qué ciencia es este tipo de cosas? Pasa por analogía con los derechos humanos. En ese sentido voy a enunciar un problema semántico que tiene que ver precisamente con qué son exactamente los derechos humanos, o incluso hay el debate de derechos fundamentales, esto entre juristas y no juristas, tiene demasiado sentido, y la bioética, por supuesto, no es la excepción. Grandes, digamos, reflexiones que vienen desde esta herencia, como lo menciona maestro, de Potter y de Jarr y otros autores, ¿no? Pienso en la cibernética y gente de los 70s hasta la fecha, que tiene que ver precisamente con el avance de las tecnologías, sobre todo biomédicas, las tecnologías y de biomedicina y prácticamente la experimentación con seres humanos, ¿no? Personas humanas y personas no humanas, precisamente reconociendo el límite de alcance, incluso el pro persona, algunos lo interpretarían, las personas no humanas también son personas, en ese sentido es una interpretación muy liberal, muy progresista que es subyacente al quehacer constitucional del siglo XXI. Suprema Corte y otros organismos se han pronunciado al respecto de los derechos animales y tal, la naturaleza y demás. Pero bueno, este problema primero semántico que es la bioética. La bioética viene de una serie de reflexiones
se puede entender como ciencia práctica o como ciencia teórica, ¿no? Lo que sea que eso signifique, ese es el debate precisamente semántico, que es lo pragmático y que es lo teórico. Este debate como que muy clásico, los teóricos y los prácticos y los teóricos, como si fueran dos grupos antagónicos. Esta sería de ahí surge esta premisa. Tiene que ver con, no sé, ética medioambiental, ética del cuidado, ética del desarrollo sustentable, bioética a secas, casuística, ecofeminismo, ética planetaria, Bandana Chiva y otras gentes que hacen estas interrelaciones entre teorías feministas, el papel de la mujer como la reproducción. Hay, digamos, un espectro muy grande en términos de qué se entiende bioética. Desde estas, digamos, como aproximaciones semánticas, esta es una. Este es un argumento también que lo expone el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, precisamente en su obra titulada El lenguaje de los derechos. Se pregunta el doctor Parcero prácticamente sobre qué son los derechos, ¿no? El lenguaje de los derechos, se habla de derechos relativos, universales, subjetivos, constitucionales, económicos, políticos, sociales. Todo está la palabra derecho, ¿no? Y derechos en plural. O sea, en ese sentido, derechos humanos, derechos fundamentales, es el primer problema, digamos, de carácter semántico. Tanto la bioética como los derechos humanos. Hago este puente por la declaración de UNESCO de 2005, precisamente, que intenta normar estos fenómenos emergentes. Estos fenómenos no estaban contemplados por el constituyente y de una manera u otra han sido recogidos a la luz de los avances históricos y sociales por distintos tratados y convenciones. Creo que eso es el problema, así como primer problema, por un punto de inicio, es qué se entiende por, o sea, como si nos hicieran una frase de petición de principio. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si yo digo Anita lava la tina, cada quien tiende a imaginarse su Anita, su tina y su acción de lavar. Si yo multiplico esto a la apuesta, a la locura, la apuesta a la locura, y entonces digo bioética o derechos humanos, entonces, ¿de qué tipo de referente mental estamos hablando? Ese es el primer problema. El segundo tiene que ver precisamente, derivado del primero, como son muy amplias las asignaciones semánticas, entonces, ¿qué estudia precisamente la bioética? Por ejemplo, ¿qué estudia precisamente los derechos humanos? Están, digamos, de carácter interseccionados, ¿no? Estudian distintas facetas de la realidad, estudian distintos modos de estar en el mundo. El más actual me parece una reflexión muy interesante, sobre todo en materia de contratos. Muchos han hablado del medio ambiente, muchos han hablado de regular, por ejemplo, entidades biológicas. En ese aspecto, ¿cómo es que a la luz de estas dos problemáticas, la primera que tiene que ver con, insisto, con un carácter semántico, que es el prefijo bio, ¿no? Bioética, ética clínica, ética medioambiental, de una manera u otra recogen este espectro constitucional y convencional y derechos humanos en general, ¿no? Desde ese punto de vista, maestro, de estos dos problemas, el de carácter semántico y el de carácter procedimental, propiamente de qué ciencia estamos hablando. Estamos hablando de ciencias económicas, estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de ciencias médicas, tecnologías secas. Prácticamente este problema, pues Heidegger y Jarre, ¿no? Muy adversarios en cierta medida de la técnica, de la tecné, como acabar con el logos, el antropos, prácticamente se lo mencionaba, este cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo, ¿no? En ese aspecto, cómo desde su punto de vista, maestro, se pueden hacer frente a este tipo de fenómenos a la luz de los códigos vigentes. Pienso en concreto en el Código Civil, que es el que tiene un amplio fenómeno de regulaciones, o sea, regula o intenta normar, precisamente en esta misma lógica, fenómenos emergentes. Esto, digamos, no está clausulado y genera en cierta medida lagunas en la ley. Desde ese punto de vista, maestro, es interesante este fenómeno porque precisamente propicia este tipo de fenómenos jurídicos, ¿no? Que propiamente no estaba acá. O sea, si razonamos como juristas en sentido estricto, la subsunción famosa, que es adecuar el derecho al hecho y al revés, en ese sentido, estos fenómenos no están. O sea, prácticamente es muy interesante desde el punto de vista, maestro, esta segunda premisa. Sí, de hecho, lo que tú comentas, Omar, me parece que es el punto clave de la problemática a la que se enfrenta el derecho civil. Cuando intentas precisamente analizar estos dos puntos que haces referencia, que tiene que ver con la concepción hasta cierto punto semántica de la bioética y desde luego su correlación con los derechos humanos, me parece que es ahí entonces, ese es el punto clave, ahí está la problemática en la que se enfrenta el derecho civil, porque dice, ya no quepo aquí con mi serie de reglas y de estructuras formales y cuadradas a las que estamos acostumbrados los civilistas, ya no cabe. Y entonces precisamente la cuestión inicial que tú estás recogiendo es esta concepción precisamente de la bioética,
entendida hasta cierto punto en muchas ocasiones como esta ética hasta cierto punto aplicada. Este concepto que muchos autores han hecho referencia de decir, bueno, mira, la ética hasta cierto punto, el centro era estas concepciones entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista del ser humano, pero la bioética va un poquito más allá. La bioética tiene en su debate no nada más el ser humano, precisamente está el medio ambiente y todas aquellas formas de expresión de vida que requieren una protección y un respeto. Y entonces por eso es el concepto un poquito más amplio de la bioética, pero al final el tema está en que necesariamente la ética no puede limitarse a un tema, por ejemplo, estrictamente jurídico o filosófico. La ética requiere, y es más, obligadamente la ética requiere un estudio interdisciplinario precisamente que propicie esta posibilidad de llegar a reflexiones que son propias de la disciplina, que intenta afianzarse como una disciplina jurídica, perdón, como una disciplina científica, y que pues hace sus esfuerzos, pero principalmente partiendo incluso de ese cambio también de estructura y de forma de aprender y de asimilar el conocimiento y decir, bueno, pues mi área y mi rama de estudio pues está limitado y pues no necesito prácticamente de otros campos. Y finalmente, la bioética es de los esfuerzos más importantes e interesantes en los que dices no. O sea, el conocimiento no se puede, el conocimiento de la bioética converge y requiere precisamente de este campo, ¿no?, interdisciplinario entre la filosofía, entre la antropología, entre las cuestiones biomédicas, entre la sociología, que le den un panorama distinto precisamente a estas concepciones. Y con relación al tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, con su concepción hasta cierto punto que no debemos de perder de vista, pues es una concepción ética, ¿no? El concepto, el fundamento de los derechos humanos, pues es un concepto de dignidad humana, es un concepto ético totalmente. Entonces, son las convergencias que existen precisamente entre estas dos áreas, que es la bioética y los derechos humanos, los que nos van a llevar entonces a los problemas propios del derecho que vamos a estar examinando y que van a llevar precisamente a que el derecho civil se esté haciendo muchos, o sea, se esté creando con muchas dificultades para poder analizar este tipo, por ejemplo, de contratos, ¿no? Vamos a llegar a los contratos precisamente los que vamos a analizar un poquito más adelante, pero entender y decir, bueno, aplico mis principios que me enseñaron mis teóricos, estos principios en los que la voluntad era la máxima y la voluntad regía al contrato y lo que digan las partes se cumple, ¿sí? Aún habiendo cosas en las que convergen precisamente estos temas, donación precisamente de órganos, el rentar, la posibilidad de rentar un vientre, bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver de qué forma el derecho civil ha intentado, pero no con mucho éxito, ¿eh? Eso es la realidad. El derecho civil se ha quedado un poquito corto, ha visto cómo la realidad social avanza a grandes pasos y el derecho civil se ha quedado cortito, y en los casos en los que le ha tocado interpretar o darle solución a estos problemas que se han empezado a presentar, se ha visto corto. Desde este punto de vista, maestro, esto lo hemos sentado a la luz de la transdisciplinaridad, a la luz de la historia de las ideas, a nivel convencional, a nivel constitucional. Sin embargo, en tiempos recientes, y por tiempos recientes me refiero a 2021 y 2023, la autoría de 3 textos, la aparición de 3 textos en el contexto nacional mexicano, específicamente por 3 investigadores de la UNAM. Pienso en concreto en la doctora Paulina Rivero Weber del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en este sentido, una obra muy interesante que se llama Introducción a la Bioética desde una perspectiva filosófica. Este texto es del 2021. El segundo texto en esta misma línea argumentativa de 2 investigadores, segundo y tercero de 2 investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, precisamente de la UNAM. El segundo de ello es el Manual de Bioética y Bioderecho de la doctora María de Jesús Medina Arellano, también texto de 2021, y el más reciente en la línea cronológica, el Derecho al Aborto y la Objeción de Conciencia en Materia Sanitaria en México de 2023, de la doctora Pauline Capdevielle. En ese sentido, es estas 3 ramas planteadas desde un punto de vista filosófico, 3 distinciones: bioética en sentido estricto, bioderecho, este nuevo, digamos, neologismo, esta nueva concepción, este concepto que se ha acuñado de una manera u otra por la doctora Medina Arellano, y biopolítica, ¿no?, que se puede plantear
la bioética en general, las problemáticas que venimos platicando, o sea, del medio ambiente, la relación entre la técnica y la transdisciplina, sobre todo en materia sanitaria, en materia de investigación biomédica, en materia de biotecnología y medio ambiente, ¿no? En este sentido, la tesis de la doctora Rivero Weber es, vaya, una lectura muy particular de la obra de Nietzsche. No se rastrea ni en Potter ni en Yar en cierta medida, sino en Nietzsche, por el tema del vitalismo, ¿no? La voluntad de poder, la voluntad de vivir. En ese sentido, una de las críticas que le han hecho muy fuertes al pensamiento nietzscheano es que en el fondo es voluntad de salud. En ese sentido, es Stefan Zweig y otros intérpretes del pensamiento de Nietzsche, precisamente, que esto del superhombre y la energía vital y demás, no es en el fondo más que una necesidad de seguir con vida, ¿no? Esta historia tan trágica de Nietzsche, muy famoso, ¿no? El anticristo, más allá viene del mal, Ecce Homo, un montón de obras que, pues bueno, marcan muchas vidas. Esta obra nietzscheana es muy, muy potente desde ese punto de vista. Se puede remontar, según la doctora Rivero Weber, a Nietzsche, ¿no? El vitalismo de Nietzsche, la bioética, entonces entra en escena el prefijo bio. Otros autores, pienso en concreto en un sociólogo alemán, Thomas Lemke, se va más a que no es ni Nietzsche, ni Yar, ni Potter, sino que empieza todo esto de la bioética con Michel Foucault. En ese sentido, cómo se regulan entidades biológicas, el tema de la cárcel, el tema de la locura, el tema de las relaciones entre instituciones y sujetos, y Giorgio Agamben, ¿no? En este aspecto, la noción de mecanismos, más en la línea de Michel Foucault. Estos son debates, digamos, que se han gestado desde el ámbito meramente filosófico. La doctora Rivero Weber es filósofa, en ese sentido es muy, muy famosa acá en México, en la comunidad epistémica de la UNAM, a nivel internacional, tanto nacional, etcétera. Y bueno, en segundo lugar, el término me llama mucho la atención, bioderecho. O sea, cómo personas que están vivas, o sea, son a su vez, o entidades vivientes, el medio ambiente, las personas no humanas o los animales, el ecocentrismo, prácticamente estos paradigmas que cambian o vienen a ser una noción disruptiva en la manera en la cual pensamos el antropos. Esta lectura lo mencionaba maestra hace rato, la premisa, la ética religiosa y la bioética no religiosa, ¿no? En ese sentido, pienso, no sé, el fundamento que esgrimen ciertos grupos, sobre todo católicos, cristianos en concreto y otras denominaciones cristianas, es el Génesis, ¿no? En ese sentido, la creación está hecha para Adán, Adán es el dueño del todo, por lo tanto el antropocentrismo es válido. Ese es como más o menos el razonamiento, un poco parafraseado del Génesis en este sentido. Pero bueno, esto es bioética, bioderecho y biopolítica. Este tema de la doctora, sobre todo la doctora Paulín, en ese sentido es muy interesante el texto, este texto muy reciente, que tiene que ver con la despenalización del aborto. O sea, este tema de la objeción de conciencia. ¿Vas a operar o no a alguien? Por ejemplo, vas a tener hay un amparo, incluso más adelante lo vamos a comentar, sobre donación, ¿no? De sangre, transfusión sanguínea, cómo entran en contradicción o cómo entran en términos de ponderación esta serie de valores, digamos, la libertad de conciencia. Yo no voy a practicar un aborto. Y puede ser en varias materias, ¿no? Sobre todo en materia civil. Yo no voy a casar parejas del mismo sexo. Yo no voy a dejar que parejas del mismo sexo adopten. O sea, son como que graduaciones que empieza a ver sobre la objeción de conciencia, no solo a nivel de donar sangre, sino hacer o no tal cual operación quirúrgica. Yo no voy a operar, qué sé yo, a menores de edad, ¿no? Operaciones estéticas a menores de edad. O el tema de las infancias trans, por ejemplo. Son objeciones, son fenómenos que no existían, que no estaban contemplados ni por la legislación ni por el constituyente, y esto todo se abre, digamos, en cierta medida por el tema del aborto. Era penalizado, ¿no? Muchos amparos de muchas mujeres que fueron literalmente a prisión por tener el libre desarrollo de su sexualidad, el libre desarrollo de su personalidad. El término que usa la doctora me parece pues, más general, personas con capacidad de gestar, reconociendo el amplio pluralidad del LGBT en mujeres, en ese sentido, hombres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, mujeres de género fluido. En ese sentido es persona con capacidad de gestar. O sea, es un término que evita en mayor o menor medida la discriminación, que evita en mayor o menor medida la, digamos, adecuación a tal cual o forma de discriminación, tanto procesal como propiamente sustantiva y adjetiva, ¿no? En ese sentido del derecho civil. Pero al respecto de estas tres premisas que son bastante recientes, son textos, el de 2021 de la doctora Rivero Weber, también del 2021 de la doctora Medina Arellano, y el más reciente en línea cronológica, el de la doctora Capdeviel, en ese sentido del 2023, que tiene que ver con toda esta reglamentación, toda digamos, odisea del aborto a ser legal. Incluso hace unos días, hace no mucho tiempo, en Puebla hubo ciertos embates precisamente a la legislación en contra del aborto. O sea, gente que querían dar de una manera u otra retroactividad a este principio jurídico en contra del primero constitucional, por ejemplo. Los derechos son progresivos, no puede haber, digamos, para atrás, no puede haber regresiones por presiones precisamente de grupos de ultraderecha en México. En ese aspecto,
Ya no solo es la bioética, el bioderecho, sino la biopolítica, como esto tiene repercusión política, social, incluso algunos hablarían de economía en este aspecto. Es muy interesante desde ese punto de vista, teniendo en cuenta estas producciones textuales muy recientes, maestro, cómo es que se empieza a perfilar o no el derecho civil, sobre todo, pienso a la luz de la objeción de conciencia. Yo no voy a donar sangre, yo no voy a operar, yo no voy a practicar abortos, yo no voy a casar parejas del mismo sexo, yo no voy a practicar operaciones quirúrgicas estéticas en menores de edad. En ese sentido, ¿cómo es que se puede o no defender? ¿Cómo es que contempla o no la ley? En este caso, el Código Civil o los códigos civiles, incluso a nivel constitucional, este tipo de fenómenos que, insisto, no estaban contemplados originalmente cuando fueron legislados estos códigos ni cuando fue promulgada la Constitución. Por lo tanto, citando a Ricardo Guastini, genera lagunas, abre, digamos, fenómenos que no estaban contemplados, y esto nos pone de manifiesto el problema de la Constitución viviente. Lo menciona el doctor Miguel Carbonell, por ejemplo, en uno de sus textos, cómo es que la Constitución va avanzando, cómo es que la Constitución tiene vida, o sea, en ese sentido de los vivos. Desde ese punto de vista, maestro, ¿qué nos puede comentar acerca de esa serie de premisas? Fíjate, refieres ahora sí que a partir del conocimiento de sus textos de reciente pues creación, me viene a la mente precisamente este concepto, ¿no?, de la Constitución viva, porque al final hemos sido partícipes precisamente de la concepción que se ha hecho, por ejemplo, del artículo 4 constitucional. Pareciera que en el artículo 4 constitucional lo único que puedes, pues hasta cierto punto, apreciar es que toda persona tiene derecho a decidir libremente, responsable e informada sobre el número de hijos y el esparcimiento de sus hijos, ¿no?, en términos ahora sí que generales. Pero la realidad es que, como lo refieres, se ha hecho referencia también por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hay implícitamente también tenemos el derecho de todas las personas a la identidad, a ser registradas de forma inmediata después de haber nacido, la obligación de garantizar el principio superior, el principio del interés superior del menor y del pleno ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, esto precisamente es un reflejo de que estas concepciones o estos problemas que se han ido dando a lo largo precisamente del boom que ha tenido el avance tecnológico, pues ha propiciado diversos problemas, ¿no? La preservación de la biodiversidad, como lo referías, el equilibrio del ecosistema, incluso el tema de los alimentos transgénicos, que tiene una percepción ética, ¿no? La protección, incluso diría yo, de lo que tiene que ver específicamente con el derecho de los animales, la propiedad en distribución de recursos escasos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, llevas el debate entonces a un punto de vista donde dices, y entonces, precisamente, volvemos a este punto central de intentar hacer la primera correlación con el derecho civil, ¿no? Y yo les decía hace un momento, creo que el derecho civil se ha visto, pues, precisamente envuelto en varias problemáticas en las que estas concepciones que hemos hecho referencia, pues, se han quedado prácticamente... Han rebasado totalmente pues al derecho civil, ¿no? Hay muchos problemas en los que el derecho civil pues no ha tenido legislación, no ha tenido forma de regular y que se ha visto nada más en darle solución al problema por parte de los jueces diciendo, pues lo siento, o por parte de las instituciones administrativas, por ejemplo el registro civil, diciendo, pues lo siento, no hay una normativa que me regule a mí este caso concreto, es un caso pues hasta cierto punto que no está previsto y pues entonces no hay solución. Y pues no, la realidad es que un problema no se puede solucionar de esa forma. La problemática, aunque no esté prevista, como tú dices, o sea, a partir del surgimiento de estos nuevos fenómenos, pues no implica que el derecho se quede mudo. Y eso precisamente pues ha conllevado a muchas problemáticas por parte precisamente pues del derecho civil, ¿no? Entendamos que el derecho civil tendría dentro de sus estructuras pues esta posibilidad, ¿no? De decir, mira, en tanto tú parte junto con el otro contratante te quieras obligar, en los términos en los que tú quieras, se tiene que respetar esa autonomía de la voluntad, ¿no? Ahí debe de haber un respeto entre lo que ellos quisieron pactar. Y el grave problema está en decir, bajo esta concepción de la bioética, ese tipo de contratos en los que estén inmersos, por ejemplo, la donación de un órgano, la renta o el tema de rentar un vientre, por ejemplo, tendrían que ser analizados bajo la misma perspectiva, bajo esta misma perspectiva literal de que la autonomía de la voluntad es la que decide y es la máxima ley de los contratos, o siempre sí tendría que haber un aspecto de justicia al momento de analizar este tipo de contratos.
pero eso conlleva entonces cambiar prácticamente la idea en la que aprendimos muchas generaciones el derecho civil. En el derecho civil no cabían estas figuras, en el derecho civil no cabían estas concepciones, ¿no? En los problemas que estás haciendo referencia, por ejemplo, el tema del aborto, pues es un tema, pues también lo reconozco, que fueron de los grandes temas que tuvo a bien presentar en el debate público la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y precisamente propició estos cambios tan trascendentales, porque fuimos, creo que, pues, de las primeras entidades del país que hicieron o pusieron en la mesa del debate, ¿no? Eso también a su vez propició un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí veíamos separados a los ministros, ¿no? Algunos muy conservadores, incluso se tachaba de sus hasta cierto punto creencias religiosas, que algunos ministros no escondían ahora sí que sin ningún recato, decir, sí soy católico, y por ende, pues entonces a mí me hasta cierto punto permea mucho en mí la posibilidad de votar seguramente en contra de esa iniciativa, pero que al final del día también entonces nos lleva a este tipo de debates en los que dices, bueno, los médicos están autorizados para rehusarse a realizar este tipo de procedimientos. Entonces creo que el siguiente punto entonces es empezar precisamente con esta concepción entre lo que es el análisis que se tiene que hacer a partir de entender que el derecho privado, en esta parte del derecho privado que es el derecho en donde incluíamos seguramente el derecho civil, prácticamente se está haciendo más público que privado. ¿Por qué? Porque estas estipulaciones, porque estos aspectos, y no por un aspecto en donde las personas pues así lo quisieran, pero precisamente a raíz del artículo 1 de la Constitución, a partir de cambiar de un modelo en donde el Estado se convierte en un Estado constitucional, entonces prácticamente da la idea de decir, esta concepción de derecho civil, de derecho privado como la teníamos, pareciera que entonces tenemos que llevarla a otro nivel, en donde, bien, sí, las estipulaciones de las partes siguen siendo la voluntad, pues sí, así lo contrataron, pero sí pueden estar sujetas a un escrutinio por parte de los juzgadores. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo. Eso es lo que cuesta mucho trabajo, porque ¿cómo que el juez no le va a hacer caso a mi voluntad si yo pacté eso? Eso es lo que cuesta trabajo, y es lo que seguramente muchos conflictos le ha ocasionado tanto a los abogados como a los operadores que se dedican a esta materia del derecho civil. Creo que ahí tendríamos entonces que intentar llevar la idea de decir, sí, seguimos operando bajo esta concepción del derecho privado y de las reglas que el derecho civil nos ofrece para poder entender e interpretar los contratos, o en su caso ha sido ya tanto el impacto que a lo mejor no lo hemos visto, pero que esta concepción del Estado constitucional, de los debates de la bioética, han permeado a tal grado que los contratos también, por más que exista la libertad para poder hacerlo, tienen que ser examinados bajo una lupa de la justicia. Creo que ahí entonces pasamos al siguiente punto de decir, bueno, creo que sí parece ser que hemos tenido un cambio que nos cuesta trabajo entenderlo y visualizarlo, pero no por ello podemos evitar reconocerlo. Desde este punto de vista, maestro, tocaba un tema medular para el debate contemporáneo, en ese sentido, para el debate reciente, el tema de la libertad de conciencia o el tema de la objeción de conciencia. Este derecho que está plasmado a nivel constitucional en el 24 constitucional, incluso con sus reformas, la reforma reciente, 2013, prácticamente 1992, 2013, darle cabida precisamente por el giro paradigmático en materia de derechos humanos o derechos fundamentales. Cualquier, digamos, forma de creencia, incluso la no creencia, el ateísmo, el agnosticismo, incluso formas que no tienen que ver con ninguna de las manifestaciones del cristianismo. Pensando esto, tiene mucho sentido en México debido a la génesis constitucional misma de México. Pienso en la Constitución de 1824, que la letra del artículo 1 dice que todo aquel ciudadano que no sea católico, ipso facto, será ciudadano de segunda mano. O sea, prácticamente es esta evolución, ¿no? El 1857, 1917, incluso el conflicto que tenía el constituyente del 17, el famoso laicismo. En ese sentido es la persecución concienzuda de los grupos religiosos. Estos excesos de ambas partes
generaron naturalmente la guerra cristera y otra serie de fenómenos en nuestro país, muy específico por temas de religión, por temas de libertad religiosa. Esta libertad religiosa que según algunos intérpretes de la CNDH y de la Suprema Corte es interna y es externa. Interna en el forma de libertad de conciencia, cada quien puede literalmente creer en lo que le plazca. Estas formas que han salido incluso de burla, ¿no? Los pastafari, los Jedi, etcétera, una suerte de sátira a este tipo de contenidos proposicionales que son en el fondo. En México, afortunadamente, se tiene, digamos, este reconocimiento constitucional a propósito del Estado Constitucional de Derecho. También de manera convencional ha tenido cabida, pues, en distintos mecanismos, tanto a nivel ONU como a nivel, digamos, interamericano. El Pacto de San José, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son sus artículos específicos, tienen, no sé, vienen en el 18 la Declaración Universal y tal, o sea, vienen varios numerales específicamente que reconocen esta libertad religiosa en nivel constitucional y nivel convencional. Desde este punto de vista, ha generado en materia civil, es como una especie de graduación. O sea, ha habido casos, ha habido amparos, ha habido asuntos, tanto en México como en otras latitudes, acerca de adopción a personas, por ejemplo, del mismo sexo, el matrimonio igualitario, en ese sentido, guardia y custodia de menores. Pienso en este caso a Tala Rufo contra Chile, ¿no? O sea, prácticamente se le niega por las preferencias sexuales, etcétera, la guardia y custodia. Estos fenómenos, digamos que no son del mismo impacto, por ejemplo, no tienen como que distintos grados de valoración moral, sigue siendo lo uno y lo múltiple, pero está en el meollo del asunto el tema de la objeción de conciencia. Es decir, si todos los derechos son universales y están en el mismo nivel, ¿qué derecho vale más que otro? Estos ejercicios de ponderación, como lo comentaba, me hace mucho ruido, ¿no? La postura de los ministros de la Corte, donde pronunciarse abiertamente perteneciente a tal o cual credo. O sea, en ese sentido, en un régimen de laicidad abierta, que es el que tiene México, que no hay problema, ¿no? En otros países, Francia, Canadá, hay mucho conflicto con, no sé, llevar una burka en el espacio público, con traer un San Judas Tadeo, con traer un Malverde, ¿no? Con traer una Virgen de Guadalupe. Si aterrizamos al contexto nacional mexicano, serían como que los fenómenos. Acá, afortunadamente, el sistema jurídico mexicano actual reconoce la amplia gama de existencia de reconocimiento a este tipo de fenómenos religiosos. En ese sentido, puedes creer literalmente en lo que te plazca, incluso la no creencia. Desde ese punto de vista, ¿cómo es que esto pareciera más derecho consuetudinario que otra cosa? Las costumbres o las buenas costumbres, lo que sea que signifique, porque también incluso aparece en el Código Civil, ¿no? En los códigos civiles tienes que ser sabio de lo que sea que signifique las buenas costumbres, para quién, desde dónde, desde qué punto de vista. Es un punto de vista moral, es un punto de vista universal, es un punto de vista religioso, y aquí hay un debate muy interesante, el multiculturalismo y el pluralismo axiológico. O sea, ¿qué valores tienen más valor que otros, por ejemplo? Es así como que el debate, incluso la misma noción de derechos humanos, de derechos fundamentales, ha sufrido críticas muy fuertes. Pienso en concreto en Samuel Moyn y La Última Utopía. Son occidentalizar a los pueblos no occidentales, en ese sentido, imponer por la fuerza grandes éxitos en la actualidad como Gaza e Israel, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las críticas más atroces, más recientes que ha salido, de occidentalizar a la fuerza a los pueblos. O sea, te vengo a traer la paz, te vengo a traer la democracia, te vengo a traer el Estado Constitucional de Derecho a costa de tus propias costumbres, a costa de tus usos y costumbres, que eso es otro de los debates muy interesantes, la dignidad de los pueblos, ¿no? Los pueblos originarios, la libertad de determinación de los pueblos. En ese sentido, es una serie de debates que empiezan a filtrarse de carácter constitucional, convencional, y sobre todo tienen mucha resonancia en el derecho civil. Hace rato lo mencionaba, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de contrato sería si yo, por ejemplo, quiero arrendar un vientre, ¿no? ¿Será sí, contrato claro. O sea, es como el fruto final, lo mencionaba hace rato, es una vida humana. O sea, no es una casa, no es un coche, no es un objeto, es una persona. En ese sentido, tiene bastante razón de ser el hecho de pensarlo desde la biopolítica, como sujetos activos socialmente relacionados con toma de decisiones políticas, toma de decisiones personales, particulares, el principio pro persona, por ejemplo, se puede interpretar de esa forma, es a su vez sujeto de derecho, o sea, como entidades vivas, ¿no? O sea, en este caso, la prohibición de matar animales, por ejemplo, las peleas de gallos, ¿no? Las peleas de perros, en ese aspecto son personas, ¿no? Si tienen la amplia protección constitucional y convencional a estas personas no humanas, incluso el medio ambiente sano, ¿no? El medio ambiente también constituido en el cuarto constitucional prácticamente, el acuerdo de Escazú y otros acuerdos que prácticamente dan el meollo del asunto. El derecho civil prácticamente tiene esta característica de normar o intentar normar distintos agentes o distintos sucesos de la vida humana, sus distintas variables. Por eso
es como que muy, muy, muy interesante este debate. La antropología, la sociología, la ecología, la biología entran digamos, en un reconocimiento constitucional y convencional. Esta premisa, maestro, a la luz del derecho civil, insisto, esta premisa inicial ha generado muchas lagunas, ha generado muchas interpretaciones y sobre todo violaciones y una desencadenadera de amparos, sobre todo en materia procesal, ¿no? En este caso procesal civil en concreto. Desde ese punto de vista, maestro, dado que es el área de expertise que maneja el derecho civil en sentido estricto, qué fenómenos se pueden, digamos, normar o no normar, ¿no? Nos decía, a priori, pues bueno, no existe por subsunción y ya está, adiós, ¿no? Prácticamente no tengo solución a tu problema. Eso es muy interesante, es un desafío muy interesante para las personas juzgadoras y para los operadores jurídicos en general. Desde su punto de vista, maestro, estas premisas, ¿cómo es que cobran relevancia en el presente? Sí, fíjate, o sea, creo que antes de contestar ahora sí que el tema concreto precisamente con relación al derecho civil y a los contratos, me parece sumamente relevante porque a propósito del comentario que haces, este choque que puede haber, esta tensión que puede haber precisamente entre la libertad religiosa que hacía referencia, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vida privada y familiar, ¿no? El derecho de los padres a la autonomía familiar, al interés superior del menor, que son precisamente debates prácticamente constitucionales. Y eso precisamente a propósito, recordarás tú este asunto que si no hasta cierto punto no es que tengamos muchísimos asuntos en estos temas, pero creo que ha sido de los asuntos más relevantes, ¿no? Por el contexto ideológico, por el contexto incluso en donde se vieron inmersos esta cantidad de derechos fundamentales, que pues es el asunto de los testigos de Jehová, ¿no? La objeción de los padres de aplicar transfusiones sanguíneas a su hija. Y esto deriva precisamente pues de un asunto en el que recordarás, en el que una menor pues de 5 años, perteneciente incluso a una etnia rarámuri y miembro de una familia que profesaba la religión de los testigos de Jehová, ingresa a un hospital en un estado de emergencia y requería transfusiones sanguíneas, ¿no? Al presentar como enfermedad, si no mal recuerdo, era una leucemia, este concepto que se le da, leucemia linfoblástica, y que precisamente pues, es de las más agresivas contra los menores. Los menores llegan precisamente, desde luego lo lleva los padres, y tras haber sido informados de la necesidad de que su hija recibiera la transfusión sanguínea y que incluso de no hacerlo esa misma noche, ese mismo día que llegó la menor, que si no recibía la transfusión sanguínea moría, entonces se negaron a la aplicación, argumentando que tenían derecho a tomar decisiones sobre la hija y que lo hacían en ejercicio de su libertad religiosa. ¿Qué pasó? Las autoridades hospitalarias solicitaron la intervención, pues desde luego, de la autoridad, de la Subprocuraduría de Protección de Auxiliar de Niños, quien inició un procedimiento administrativo. ¿Para qué? Para poder hasta cierto punto pues relevar a los padres, ¿no? Y asumir la tutela de la niña en esta situación tan urgente, tan necesaria que era autorizar las transfusiones sanguíneas y que se realizaran hasta que la niña estuviera estable. Entonces, días después, el diagnóstico de leucemia se confirmó y se indicó pues, a los padres que necesariamente tenían que, pues ahora sí que someter a la menor a más transfusiones. ¿Qué propició? Los padres se negaron a iniciar inmediatamente el tratamiento. Entonces, la autoridad nuevamente autoriza, debido a la premura, para combatir la enfermedad, el que se le practicaran las transfusiones, y es ahí entonces en donde la madre promueve un juicio de amparo. El juez de distrito, es un asunto en Chihuahua y conoce el asunto, concede el amparo. Concede el amparo y dice que se respete la voluntad de los padres de implementar tratamientos alternativos y que solo se autoricen transfusiones sanguíneas como último recurso. ¿Qué pasa? Pues desde luego, tanto la madre como la autoridad se van al recurso de revisión y del cual conoce pues, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En términos generales, pues la conclusión creo que es lo importante. La Corte revoca el amparo que concedió el juez de distrito, niega el amparo. Y niega el amparo precisamente en esta colisión de derechos por algunas razones esenciales que me parecen trascendentales para poderle dar, pues hasta cierto punto,
concreción a lo que estamos platicando, ¿no? Y me parece que los argumentos que da la Corte prácticamente pues refuerzan esta idea, ¿no? De la colisión que existe en estos debates, en los que necesariamente pues convergen cuestiones de reflexión ética entre lo que es bueno y lo que es malo, y pues desde luego que están implicados pues esta serie de derechos fundamentales adicionales, ¿no? Por regla general, dice la Corte, sí es cierto, los padres son quienes están legitimados para autorizar cualquier procedimiento médico sobre sus hijos y son libres incluso de instruirles las prácticas que decidan conforme a sus convicciones religiosas. El Estado tiene que respetar eso, sí es cierto, esa es la regla general, pero la Constitución también protege los derechos a la vida y salud de las niñas y los protege de una forma reforzada, no de cualquier manera, de una forma reforzada. ¿Por qué? Porque está previsto un interés superior del menor. Y a partir de esta situación, entonces, la Corte reconoce que como parte de esta protección, aun cuando los padres tienen este derecho a ponderar los tratamientos alternativos, con acompañamiento del hospital y pues del personal que los asesoran dentro del hospital, en aras de salvaguardar sus creencias religiosas, si toman una decisión que coloca en riesgo la vida del menor, el Estado debe de intervenir, con el objeto de implementar pues el tratamiento que resulte más benéfico o el más correcto pues al menor, conforme pues a la experiencia o al desarrollo médico. Y esto precisamente da pauta de entender que no significa, dice la Corte, a ver, no significa que se te desplace totalmente de esta relación parental. Pues esta tutela está limitada, desde luego, a las decisiones médicas concernientes a la recuperación de la salud de esa menor o de ese menor. No se te desplaza en ningún modo de los otros derechos que tienes como padre en tu núcleo familiar. Y por ende, pues entonces lo que la Corte hizo fue ordenar que se debía continuar con el procedimiento de protección en el entendido pues de que se utilizaran los tratamientos médicos que fueran necesarios para estabilizar a la niña y pues implicaba la autorización de transfusiones sanguíneas, no solo como último recurso para salvar la vida, porque eso es lo que dijo el juez. Bueno, como último recurso, y dijo la Corte, no, al contrario, no como último recurso, sino como cuando el organismo del niño, de la niña, lo requiere. Y esto creo que es parte pues, de lo que hay dentro del análisis y del debate de los temas que estamos analizando, ¿no? Un caso emblemático de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos deja ver precisamente el nivel, pues hasta cierto punto, en donde estos derechos convergen, en donde estos derechos llegan a colisionar y que finalmente los órganos jurisdiccionales son los que se enfrentan a este tipo de problemas, ¿no? De entender, de intentar interpretar. No es lo mismo interpretar pues, una norma que esté prevista en el Código Civil, pues a intentar interpretar pues, un precepto de la Constitución. Y eso, pues yo creo que seguramente nos llevará al siguiente punto, que ahora sí ya es el análisis concreto, pues de lo que regula el derecho civil, lo que dice el derecho civil con relación prácticamente a este tipo de contratos. Desde ese punto de vista, maestro, esta serie de fenómenos concatenados que tienen su protección constitucional en el artículo 4 de la Constitución, medio ambiente sano, infancias, niñas, niños, adolescentes, interés superior de la niñez, etcétera, vienen en distintos rubros de la Constitución, es el derecho a las personas a elegir el número de vida. Hay otra serie de fenómenos que me llaman mucho la atención, este es un debate muy, muy del presente, el famoso transhumanismo o el uso de la inteligencia artificial, hay quienes han apostado por eso, el tema de las personas cyborg, ¿no? En este sentido de pierdo, no sé, yo un órgano, una mano, un pie, etcétera, tengo una prótesis, ¿no? Este tipo de tratamientos biomédicos, este tipo de tecnologías que vienen de la biomedicina, en sentido estricto, si es el estatus jurídico, ¿no? De una persona, por ejemplo, hace un tiempo este año, hubo un caso muy emblemático en el Reino Unido de un ministro, precisamente creo que era un agente jurídico de ese lado del mundo, que prácticamente perdió pies y manos, entonces como el inspector gadget de la vida real, ¿no? Esto de la ciencia ficción, esto prácticamente si se altera la condición humana o no, a la luz de la incorporación de tecnologías biomédicas, del soldado universal, ¿no? Esta serie de intuiciones, Robocop, ¿no? Que vienen de la ciencia ficción de una manera u otra, que ya no son tan ficción, que son más ciencia ahora en el presente, ¿no? Este tema de una manera u otra, el alcance y el avance de las técnicas biomédicas que nos vuelve a plantear este problema de la ética, o sea, sigue siendo humano, cómo se puede revisar el científico loco, ¿no? Prácticamente estos temas clásicos que, insisto, vienen pareciera de la ciencia ficción, pero que ahora son más ciencia que ficción en la vida real,
cómo es que prácticamente el derecho civil hace frente a este tipo de fenómenos emergentes. Esto en la lógica de que existen fenómenos, el derecho va a la par de las condiciones sociales o no en ese sentido, dentro de todo el conjunto de ciencias que forman parte de las ciencias sociales, la historia, la antropología, la biología, el derecho, la sociología, van uno de la mano. ¿Cómo es que se está regulando esto o no? O si en efecto genera lagunas, genera, digamos, imperfecciones en los sistemas normativos, cosa que desemboca de una manera u otra en atropellos a derechos fundamentales de personas específicas con características concretas. Pareciera que el sistema, digamos, el anhelo, por así decirlo, de universalidad de los derechos fundamentales, pues queda de lado, ¿no? En este sentido, sobre todo pensando en materia civil, que es esta materia del derecho que trata de normar la mayor cantidad de fenómenos humanos, desde los contratos, la vida familiar, esta distinción, por ejemplo, si es o no, el derecho civil parte del derecho familiar y viceversa, es el derecho familiar parte del derecho civil, ¿no? Ha habido debates muy interesantes acerca de este tipo de fenómenos jurídicos que van de la mano de fenómenos sociales y en última instancia son fenómenos humanos, demasiado humanos. Desde ese punto de vista, el derecho si va o no a la par de los tiempos que corren, o si se queda corto, ¿no? Porque esto genera atropellos de una manera u otra, el tema de los amparos, el tema de las decisiones, primera instancia, etcétera. O sea, ¿cómo es que lo ve desde este punto de vista, maestro, desde el derecho civil en concreto, esta serie de fenómenos, infancias trans, el medio ambiente, personas no humanas, que no existían en los antiguos códigos? Incluso se nota la brecha generacional en los operadores jurídicos, en los tomadores de decisión, en las personas juzgadoras. Eso es muy interesante, cómo fueron, digamos, educados, cómo fueron formados en el mundo del derecho, ¿no? Digamos, por artículos de memorización mecánica, etcétera, etcétera. Esto incluso también tiene que ver la brecha generacional con el tema de las creencias religiosas. O sea, digamos, sociodemográficamente el INEGI revela este dato. Por ejemplo, el censo de población religiosa del 2020 del INEGI, hubo ciertamente un descenso, por así decirlo, en términos cuantitativos de la población que se dice abiertamente católica, pero sin embargo sigue siendo hegemónica la población católica en México y en Latinoamérica y en otros lados del mundo. ¿Cómo es que está la brecha generacional por un lado, ¿no? O sea, los valores arraigados de personas, incluso operadores jurídicos, ministros de la Corte, lo mencionaba en este caso concreto, no voy a poder aplicar esta decisión, no voy a fallar en contra o a favor de tal o cual decisión, porque, pues bueno, mis valores, mis creencias son religiosas. Gente que todavía no se defiende el nasciturus, por ejemplo, en el tema de aborto y otras, el matrimonio igualitario, fenómenos que tienen que ver con precisas objeciones que emanan de valores católicos, que emanan de valores cristianos. En ese sentido son estos como choques axiológicos en términos de ponderación, que tienen que ver más allá del andamiaje jurídico o de las instituciones con los operadores jurídicos en concreto, ¿no? Que es una especie de antropología de los operadores jurídicos. Es que se decidió tal o cual cosa a favor o en contra porque pues la persona procesa tal o cual religión, porque la persona procesa tal o cual religión y pertenece a tal o cual generación. En ese aspecto es muy interesante estudiar, por ejemplo, derecho en estos tiempos, en el siglo XXI, porque se plantean estos desafíos axiológicos, de los valores, qué valores tienen más valor, ¿no? El término que nos ponía el caso de Clara, que es el nombre de la chica, de la niña, vaya, literalmente Raramuri, que tiene este incidente de carácter médico. ¿Cómo es que entran en términos de ponderación en conflicto todos estos derechos, ¿no? Todos estos fenómenos emergentes que no están contemplados por el legislador, en este caso quien esgrime los códigos civiles, ni por el constituyente en sentido estricto, ¿no? Desde ese punto de vista, maestro, para ir un poquito cerrando con el tema del derecho civil y estos fenómenos emergentes que tienen que ver de una manera u otra con el prefijo bio en nuestros días. Sí, Omar, desde luego creo que parte de lo que tenemos que incluso llegar a transitar es precisamente que estos problemas, desde luego, y como lo hemos visto, se terminan judicializando. O sea, el grave problema de judicializar, a la bioética, y que finalmente pues no es otra cosa más que estos problemas en los que subyacen estos conflictos éticos, finalmente van a tener que llegar a un juez, con un magistrado que va a tener que sentenciar y que va a tener que resolver, haya o no disposición expresa. ¿Por qué? Porque un juez no se puede excusar de dar solución a un asunto por falta de una disposición expresa. El juez tiene que integrar, el juez tiene que
ingeniárselas para darle solución al problema. Y desde luego entonces esto nos lleva a la existencia, y ahora sí ya intentando concretizar este punto, a la existencia de lo que muchas veces han llevado o se han denominado por los contratos o transacciones explotativas, ¿no? En el que una parte, o sea, una parte que podríamos considerar la parte fuerte, pues toma ventaja, ¿no? Indebida de la otra parte, pues que le consideraríamos que es la parte débil. Entonces, surgen dos variables importantes aquí. ¿La transacción es voluntaria o es coercitiva para el débil? Porque a partir de ahí, pues seguramente el análisis va a cambiar. Y otra, ¿la transacción daña o beneficia al débil? Y el principal problema, fíjate que dentro de los contextos o de los debates de la ética se han dado en la explotación beneficiosa o mutuamente ventajosa para las partes. En teoría, en una primera aproximación, porque dirías, bueno, cada una de estas dos variables se da favorablemente para D, o sea, para el débil. Haciendo esta referencia, dices, bueno, pues está favorable, ¿cuál es el problema? Y entonces diríamos, esta investigación biomédica con sujetos humanos que se realizan pues, en los países en vías de desarrollo o mal llamados países de tercer mundo, ¿no? Una persona con VIH que carece totalmente de acceso a un tratamiento específico médico y como a servicios básicos de salud. ¿Qué pasa? Esta persona acepta ingresar precisamente a un protocolo de investigación pues para desarrollar una posible cura, un posible medicamento, ¿no? Para el VIH en condiciones distintas a las que se darían precisamente al protocolo si se llevara a cabo en países ricos. Esa es la principal distinción, ¿no? Que como ella es parte de un país en desarrollo, de tercer mundo, pues entonces, ¿qué crees? Que en este protocolo se va a utilizar placebo en lugar pues, de un tratamiento médico ya estandarizado o controlado, como se tendría que realizar en un país de primer mundo. ¿Cuál es el principal problema? Ella accede a ser sujeto de la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué accede? Porque la situación en su país es tan grave y es tan pues hasta cierto punto desventajoso que ella no tiene una posibilidad de tener tratamiento. Y entonces ni siquiera de recibir los cuidados mínimos para la atención pues, de su virus. ¿Qué conlleva esta situación? Entender que bajo esta concepción diríamos, oye, pues está ventajoso, porque para una parte le permite desarrollar un protocolo médico y la otra parte pues está precisamente aprovechando de que ni siquiera tiene posibilidad de tener acceso a este tipo de protocolos o este tipo de atención médica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? No hay ningún problema. Una primera concepción te diría, pues pareciera ser que hay cosas favorables para el débil, ¿no? Para la persona débil. Siguiente ejemplo, venta de órganos, ¿no? Venta de órganos de riñones para trasplante. Una persona en condiciones de pobreza extrema decide vender un riñón para trasplante como el mejor modo de ayudar a su propia subsistencia o a la de su familia. Vuelve a reiterarse el problema. Porque dices, bueno, va a haber una parte que va a salir beneficiada precisamente con el trasplante del riñón, la venta que se realice del riñón, y otra persona pues, que se va a quedar sin su riñón. ¿Y es favorable? Pues sí, porque le van a pagar. ¿Cuál sería el aspecto desfavorable para esta persona? Pues le están pagando. Quéjate cuando no le paguen. Hay una cuestión benéfica. Y el siguiente aspecto sería el tema de la maternidad subrogada, que espero que nos dé tiempo nada más de poder aterrizar las ideas con relación a esta figura y sobre todo su regulación en México. Una mujer decide aceptar un encargo de gestación, ¿no? A cambio de dinero como mejor opción en las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra para ayudar a su propia subsistencia o a la de su familia. Y esto presenta el mismo problema, ¿no? Una mujer decide aceptar, pero lo hace precisamente a cambio de dinero por esas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra. ¿Para qué? Para poder ayudarse así y pues para poder ayudar a su familia. Y diríamos entonces el principal problema de estos tres asuntos o de estos tres ejemplos que intento traer pues precisamente a la mesa, es decir, el consentimiento pues o sea, del débil, pues dirían los que intentan defenderlo, es efectivo, no hay ningún problema, no hay ningún vicio. ¿En dónde está el error? ¿En dónde está la mala fe? ¿En dónde está el dolo? No lo hay. Entonces el consentimiento no tiene ningún problema. Y no hay daño mediante la transacción. ¿Por qué? Pues al contrario, se le está beneficiando en comparación de no recibir la transacción. Y esto es precisamente lo que nos lleva a estos debates precisamente sobre entender que en el derecho civil
esta concepción de entender y de saber y de pasar por el test y de decir, ¿hay consentimiento? Sí. ¿Hay objeto? Sí. ¿Hay vicio del consentimiento? No. ¿Se dio en la forma establecida? Sí. Ok, el contrato es válido. Nos quedaríamos con una solución insatisfactoria para los casos que estamos analizando, porque al final del día dirías, bueno, ¿y esta actitud en el fondo es éticamente correcta? ¿La ética ve con buenos ojos esta situación? Y diríamos, ahí es entonces en donde entramos a un segundo análisis de decir, qué bonito se ven todas las reglas que aprendemos del derecho civil, pero parece ser que en este contexto tendríamos que analizar si es éticamente correcto el actuar, tanto de la persona que intenta, pues hasta cierto punto sacar un provecho, que diríamos, pues es la persona fuerte y que siempre va a sacar un provecho. En los 3 ejemplos saca un provecho, a diferencia de la persona débil, que lo hace el primero porque no tiene un tratamiento médico, ni posibilidades de acudir a un servicio médico correcto. El segundo, porque dice, bueno, pues me deshago un riñón, pero gano calidad de vida para mi familia. Y lo mismo con la persona que acepta, pues llevar en su vientre pues, a un ser que finalmente lo hace también por estos motivos. Y diríamos, prácticamente entonces ahí es donde entra en choque y dices, no basta. La primera, ahora sí que reflexión, a manera de conclusión, en tratándose de las reglas del derecho civil, no basta que cumplas con todos los requisitos, porque desde luego hay un debate ético ahí que tiene que ser analizado y que tiene que ser llevado a juicio. Y entonces tendríamos que entender que bajo esta concepción, prácticamente tendríamos que calificar y decir, ¿ese actuar es éticamente correcto? ¿Ese actuar verdaderamente tiene una concepción justificada, éticamente correcta? ¿Por qué? Porque entonces desde ahí tendríamos que partir para decir, en el caso concreto, en los casos concretos, estos asuntos, más allá de que reúnan o que puedas ponerle palomita a todos estos requisitos, es decir, hay sujeto, hay objeto, hay consentimiento, hay ausencia de vicios del consentimiento, todo, tendríamos que llegar, no a decir, es éticamente correcto, sino a lo que produce o lo que busca precisamente la idea de la ética hasta cierto punto de vista de una concepción jurisdiccional. ¿Es justo? ¿Es justo lo que se está haciendo? ¿Es un concepto hasta cierto punto, es una decisión justa? ¿El juez tiene que darle validez y autorizarlo en esos términos? Eso creo que es lo que nos ha venido a simbrar como parte del derecho privado, como parte del derecho civil, y que nos ha hecho hasta cierto punto hacernos y taparnos los ojos y decir, pues ojalá que no me lleguen estos asuntos, porque no sé cuál sería la concepción y sobre todo la apertura y, como tú dices, la formación de las personas juzgadoras es vital y es esencial al momento de resolver estos asuntos, en los que de inicio el juez tendría que quitarse precisamente pues, de estas creencias, de estos hasta cierto punto inclinaciones ideológicas e intentar juzgar el asunto con una visión y con una hasta cierto punto pues respeto precisamente a los derechos de las personas y intentando ver desde un punto de vista bioético, ¿no? Que no tiene nada que ver y que hasta cierto punto tú lo sabrás mejor que yo, las concepciones de la bioética pues son hasta cierto punto laicas, ¿no? O sea, tienen que estar ajenas. Decíamos al inicio, claro, hay una concepción de la bioética pues religiosa, pero pues para un juez, imagínate, justificar una sentencia bajo este tipo de razonamientos, pues el problema en el que se estaría involucrando. Desde ese punto de vista, maestro, al final, bueno, a manera de conclusión, digamos, este cierre de este diálogo muy interesante, nos plantea problemas muy específicos para el devenir histórico del derecho, tal cual, el derecho civil, en todas sus letras. Desde ese punto de vista, es interesante estos fenómenos que no estaban pensados. Esta es digamos, la intuición originaria. ¿Cómo es que va evolucionando la Constitución viva usando esta metáfora, ¿no? Este término que lo tiene por el doctor Carbonell y otros teóricos? En ese sentido, es muy interesante cómo esto, obliga a los operadores jurídicos en sus distintas facetas, abogados, jueces, magistrados, etcétera, a plantearse otra serie de problemas. Es decir, en términos fenomenológicos de Edmund Husserl,
hacer epogé, o sea, quitar los prejuicios de lado, prácticamente de quitarte las gafas, ¿no? De creencias religiosas, brechas generacionales y atender a tomarse ahora sí como Ronald Dworkin los derechos en serio, ¿no? Desde ese punto de vista es atender a la dignidad de las personas, atender al o sea, libre desarrollo de la personalidad, atender a la condición biológica misma, ¿no? Este es muy interesante, sobre todo el prefijo bio, bioética, bioderecho y biopolítica. Incluso algunos se extenderían en términos de línea de Foucault a Agamben, término del biopoder. O sea, en ese aspecto todavía es como que el clímax de esta discusión. Es otro tema que ya atañe a otro tipo de discusiones de más de carácter político, además de carácter económico. Mencionaba, por ejemplo, el tema de los alimentos transgénicos, ¿no? Desde ese punto es todo un universo de estas cosas que dan miedo sin ser de terror, prácticamente estos fenómenos que existen, que son reales, que no se pueden obviar, que no hay, digamos, este tipo de legislaciones todavía dependen mucho a discrecionalidad de los operadores jurídicos, tanto de los jueces como de las personas litigantes, en ese sentido, las partes. ¿Cómo es que tú llevas a este término a la judicialización de la bioética? Eso es algo muy, muy interesante, digamos, la tarea para este siglo XXI, para el derecho nacional mexicano y para el derecho internacional, ¿no? Desde ese punto de vista, maestro, no sé si quiere añadir algo más a esta serie de reflexiones. De mi parte sería todo, o sea, como que esto nos deja mucho que reflexionar, sobre todo en específico en materia de contratos en derecho civil. ¿Qué tipo de contratos? Si yo quiero donar una córnea, ¿no? Si yo quiero donar mi cerebro a la ciencia, por ejemplo, una vez muerto, ¿no? En ese aspecto es prácticamente interesante todo este tipo de normativas que tienen que ver con el prefijo bio, y sobre todo insisto, en el derecho civil, que es como en sentido estricto su área de especialización, su área de expertise. Desde mi parte no me queda más que agradecerle, maestro, esta invitación al diálogo, esta invitación a la reflexión, que son problemas que generan lagunas en el sistema jurídico nacional mexicano, ¿no? Desde ese punto de vista, muy interesante, y no me queda más que agradecerle la apertura al diálogo y el espacio que me ha concedido, maestro. No, nada que agradecer. Yo lo único que me gustaría únicamente aterrizar de forma muy, muy rápida es decir, bueno, ¿qué hay con México, no? ¿En dónde se encuentra parado México? Y por lo que hemos visto y platicado, creo que a lo largo de la charla es desde luego los primeros problemas de la ética pues se vieron reflejados en los temas que conciernen al aborto, pero tenemos precisamente el tema más regulado, pues es el tema de la gestación por subrogación, y que finalmente solamente hasta este punto, o sea, 2 estados son los únicos que las precreen y que las regulan hasta cierto punto de forma expresa, que es Tabasco y que es Sinaloa. Y Tabasco fue en un contexto en el que ahí estaba, pero que el boom prácticamente de esta figura estaba en Tailandia y estaba en la India. Y como se dieron cuenta, pues, de que estaba llegando muchísima gente a hacer este tipo de prácticas a esos 2 países, regularon, y eso impidió, en primera, a las personas del mismo sexo y a los extranjeros poder realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué pasó? Pues se vinieron a Tabasco. Se vinieron a Tabasco y entonces pues les cayó la voladora prácticamente, ¿no? A Tabasco, ¿por qué? Porque empezaron a enfrentarse con muchos problemas en los que los extranjeros venían, ¿no? Y el segundo que le entró a quite fue Sinaloa. Sinaloa le entró a quite, ya con experiencia de Tabasco empezó a regular, y pues desde luego entonces la normativa prevé la existencia de este tipo de contratos. Hay diferencias entre estos 2 estados, hay 2 estados que la prohíben totalmente, que es el estado de San Luis Potosí, y si no mal recuerdo es Querétaro, y de ahí los otros, por ejemplo, incluida la Ciudad de México, por ejemplo, reconocen y dicen, bueno, para efectos de parentesco sí se va a reconocer la posibilidad de que el parentesco derive de técnicas de reproducción asistida, y los demás, esos no dicen nada. Entonces, insisto, ese es el caso más hasta cierto punto regulado que tenemos en México. Me parece que los debates han tenido que llegar desde luego a la Suprema Corte de Justicia, pero te podría contar 4 o 5 asuntos, Omar. Y precisamente en el tema de gestación por subrogación, en el que una pareja precisamente de personas del mismo sexo le piden al juez de distrito que revise la negativa del registro civil de registrar al menor. ¿Por qué? Porque el registro civil le dijo, no hay norma que lo prevea, no lo puedo hacer, discúlpame. Y la Suprema Corte de Justicia, ¿qué dice? En el interés superior del menor, o sea, respetando el interés superior del menor, tuviste que haberlo registrado de forma inmediata. Y en otros casos se ha analizado la constitucionalidad de algunos requisitos que preveían precisamente las legislaciones civiles y familiares de Tabasco y de Sinaloa. Por ejemplo, el caso en donde requería precisamente que para poder realizar la adopción, porque así pasa en el estado de Tabasco, tienes que después de que nace someterte a un procedimiento de adopción,
que fuera entre hombre y mujer, o sea, que fuera un hombre y una mujer. Pues desde luego la Corte declaró la inconstitucionalidad pues, de esta limitante, pues precisamente por resultar discriminatoria. Cerrando, bueno, creo que el debate, ahí lo vemos, está más presente que nunca. El debate de la bioética nos va a llevar a muchos conflictos que hoy podemos vislumbrar, que hoy podemos mencionar y que hoy podemos traer pues, al contexto hasta cierto punto pues, de las ideas y de las reflexiones. Pero el grave problema que vamos a tener es cuando lleguen precisamente a los escritorios de los jueces y de los magistrados y tengan que resolver habiendo o no disposición expresa, porque al final del día pues va a haber un justiciable que le va a ir a tocar, en términos coloquiales, juez, necesito que resuelvas mi asunto. Ojalá que los juzgadores estemos a la altura precisamente de las necesidades de las personas justiciables, y que bueno, pues estos debates, Omar, que nos trae, que nos regala la bioética, se hagan más presentes en nuestra vida cotidiana, que ya lo vimos, no es propio ni de los filósofos ni de los abogados, es un debate interdisciplinario bellísimo, y que bueno, pues qué gusto que lo hayamos podido pues, reflexionar y meditar pues en este día. ¿Sale, Mar? Muchísimas gracias, maestro, por el apoyo, muchísimas gracias por el espacio y por compartirnos desde luego esta serie de reflexiones que ponen, digamos, en jaque al sistema jurídico nacional mexicano en materia civil, en específica la materia civil y familiar, ¿no? Que va desde distintos orbes, distintos asuntos, y bueno, como lo dice, el gran desafío, la gran tarea es la justiciabilidad de la bioética precisamente en México. De mi parte no me queda más que agradecerle, maestro, el espacio, la apertura, y bueno, a los demás, bueno, el hecho de habernos visto. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Saludos. Hasta luego, buenas noches.